¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en un nuevo espacio de conversación y mucha atención porque vamos a hablar sobre la migraña. Y me imagino que al igual que ustedes, tenemos muchas dudas si es que es lo mismo un dolor de cabeza que la migraña, qué tan invalidante puede ser, cuáles son los tratamientos disponibles, lo que siempre a mí me gusta hablar, si es que el estilo de vida puede tener un impacto en la reducción de ellas, eso y mucho más. Se lo vamos a preguntar al doctor Alex Espinosa, él es neurólogo del Servicio de Neurología de la Clínica Las Condes y la Clínica Red Salud de Santiago. Doctor, gracias por el contacto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo para todos y muchas gracias de darme este espacio de poder compartir estos temas. No, y además es importante también saber qué es la migraña. ¿Es lo mismo que el dolor de cabeza? Sí, buena pregunta. Dolor de cabeza, el término es cefalea y se refiere a cualquier tipo de dolor de cabeza que afecta a la persona. Hay más de 350 tipos de dolores de cabeza identificados. Y uno de ellos, que se repite en el tiempo con ciertas características que afecta a ciertas personas y más o menos en las mismas épocas del año, es la que nosotros conocemos como migraña o jaqueca, que esas dos palabras sí que son sinónimos. Es decir, la jaqueca y la migraña son sinónimos. Sí, una palabra. ¿Y la cefalea? No. Claro, jaqueca viene del árabe y migraña viene del latín griego y significan dolor de la mitad de cabeza. Y cefalea es genérico porque podemos tener cefaleas por una lesión dental, por un golpe en la cabeza, por deshidratación, pero un tipo específico de esa cefalea que tiene ciertas características es la migraña o jaqueca. Ya, perfecto. ¿Y la migraña o la jaqueca, qué tan frecuente y prevalente puede ser y cuáles son las causas de ella? Bueno, la prevalencia hoy por hoy de los estudios a nivel internacional y global que se conoce afecta en promedio entre un 10 a un 15%. Por lo tanto, se habla de un 12% de la población general. Esto es sumando niños, adultos, mujeres, hombres. La población general un 12%, lo cual es muy, muy elevado. Pero si nosotros micronizamos un poco los grupos y vemos, por ejemplo, mujeres en edad entre los 15 y 49 años, puede llegar hasta un 20% de prevalencia la migraña. Es decir, casi en ese grupo de pacientes, mujeres jóvenes, una de cada 5 puede sufrir esta enfermedad. Ya, por lo tanto es bastante frecuente y me imagino que muchas veces invalidante para aquellas personas que pasan por un periodo de jaqueca o de migraña. ¿Qué puede provocar una jaqueca? Sí. Bueno, esta es una pregunta muy recurrente y siempre las personas acuden al médico con justa razón, preocupadas de que pueden tener alguna lesión, un tumor, algo, y cuando los exámenes no demuestran nada físico evidente, entonces, bueno, viene la incógnita, bueno, ¿y qué es lo que tengo? La migraña o jaqueca es una enfermedad neurológica crónica que no tiene cura, como yo le decía, afecta a un gran porcentaje de la población general, 3 a 4 veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, y si bien no tiene una causa evidente, lo que se sabe es que es un cerebro distinto del paciente no migrañoso, en la cual tiene un cerebro hiperactivo. Y frente a ciertos estímulos externos o estímulos internos, por ejemplo, hormonales, estrés u otro, calor externo, deshidratación, se produce una cadena de reacciones que comienza en las regiones posteriores del cerebro con una depolarización, es decir, las neuronas se negativizan y avanza esto como una ola hacia adelante y activa el sistema trigémino vascular, que es un nervio específico que activa los vasos sanguíneos, produciendo un fenómeno de vasodilatación y vasoconstricción, y eso gatilla finalmente la crisis de dolor en las personas. ¿Cuánto tiempo, cuántos días o cuántas horas puede durar una jaqueca o una migraña? Sí, en promedio, una crisis de migraña afecta entre 4 horas hasta 72 horas. Es decir, un paciente puede estar una persona, hasta 3 días sufriendo estas crisis de dolor de cabeza. Es más o menos el periodo que se estabiliza para plantear de que el paciente está con una crisis de migraña. En Chile, antes que se me vaya el dato, tenemos algunos estudios epidemiológicos un poco antiguos, pero todavía los tenemos, en donde se sitúa más o menos en un 11% de la prevalencia de la migraña y mucho, mucho más frecuente en las mujeres. Y si nosotros extrapolamos los datos con la población actual, más o menos para que usted se haga una idea, nosotros podríamos llenar aproximadamente 60 veces el Estadio Nacional con solo pacientes migrañosos en el país. ¿Y qué tan, y si existen personas que son migrañosas, como dice usted, doctor, cuántas jaquecas puede hacer, por ejemplo, a la semana o al mes para determinar que efectivamente esa persona tiene esto de manera crónica?
Sí, bueno, en general, todo paciente que tenga 5 o más crisis al mes que contengan las características clínicas típicas de la migraña, que después las vamos a conversar, ahí ya se hace el diagnóstico, ya con solo 5 crisis en la vida, uno puede hacer el diagnóstico formal de migraña. En promedio, los pacientes sufren entre 4 a 8 días al mes dolor de cabeza, lo cual es alto Es harto. y esa es más o menos la prevalencia. Pero hay un grupo de pacientes, que es el 2,2% de ellos, que sufren más de 15 días al mes por más de 3 meses seguidos, y ese es el paciente que tiene el diagnóstico de migraña crónica, el cual es un cuadro muy severo, realmente afecta en global la vida del paciente y su entorno y es muy complejo de tratar. ¿Y cuáles son las características, te decía, bueno, vamos a explicarlas después, cuáles son las características propias de una persona migrañosa en este caso, que tiene muchos días de jaqueca? Porque si lo mínimo son 4 días, entre 7, es prácticamente una semana del mes donde estamos viviendo esta incomodidad. Sí, sí, mire, con respecto a eso, hay un estudio muy bonito que salió en la Comunidad Europea no hace muchos años atrás, en donde preguntaron de los últimos 3 meses atrás a los pacientes migrañosos cuántos días laborales perdieron. Alrededor de un 20% de los pacientes a lo menos perdió 5 días hábiles, y como usted bien lo dice, en el fondo, en 3 meses para atrás, 5 días hábiles, si los juntamos, es una semana completa perdida. Eso es mucho impacto funcional para el paciente y también un impacto económico medido de gasto indirecto para los sistemas, porque se Claro. pierde esta persona 5 días de funcionalidad, o a veces va a trabajar, pero va a trabajar a media máquina. Los pacientes refieren como esta sensación de una niebla, este fog mental, esta niebla mental, o están más lentos porque están con la molestia persistente. Es muy desagradable al paciente y claro, y funciona mucho menos. Con respecto a las características específicas, en general, el dolor de la crisis de migraña se describe como un dolor punzante, pulsátil, que afecta una mitad de la cabeza generalmente. Es de intensidad moderada a severa, se asocia a náuseas y vómitos, molestia a la luz y a los sonidos, que es fotofobia y sonofobia, y este dolor característicamente aumenta con la actividad habitual del paciente, como caminar un par de cuadras, subir un par de pisos de escalera, y esa bomba es muy intenso, y con estos son los elementos clásicos de un paciente con crisis de migraña. Ahora, siempre nos gusta terminar con las soluciones. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos posibles para enfrentar la migraña? Porque, bueno, yo no sé, quiero derribar mitos. Muchas personas a veces ocasionalmente tenemos dolores de cabeza por alguna razón o no, pero aquellas personas que son migrañosas, me imagino que esto es un tema que llevan en el día a día. Entonces, ¿es una enfermedad en sí misma que pueda tener cobertura o no? ¿Cuáles son los tratamientos? Si son de fácil acceso también estos mismos, especialmente para aquellas personas que usted escribía que pueden estar 15 días incluso en el mes viviendo una jaqueca. Sí, bueno, la verdad es que esta enfermedad es tremendamente frecuente, puede llegar a ser muy invalidante, genera un alto gasto directo e indirecto en los sistemas de salud y también a las personas. Y lamentablemente, dado este escenario bien complejo de esta enfermedad, no existen cobertura al momento, digamos, ni políticas públicas, porque no se ha visualizado el tema, no hay una real percepción del impacto que tiene esta enfermedad. Algunos le hablan de la epidemia silente o del cáncer silente en la población. De todas las personas, si usted empieza a preguntar, a todos empieza a preguntar, siempre hay uno o dos que siempre está con estos dolores de cabeza permanentemente. Bueno, el primer paso para un buen tratamiento de los pacientes es consultar. No es normal que la persona esté cada cierto tiempo sufriendo dolor de cabeza, por más que la persona lo ligue a situaciones de estrés o algún evento puntual. No es normal que esté doliendo la cabeza. Es un aviso de que algo está pasando y que hay que investigar. Por lo tanto, el primer paso para tener un buen tratamiento es tener un buen diagnóstico, y eso es consultar. Segundo punto muy relevante es la automedicación. Lamentablemente, nosotros detectamos que en el ambiente de los pacientes migrañosos existe una alta automedicación con el medicamento que a veces el vecino, el amigo, el familiar se los Claro. recomienda porque a él le sirve, pero no siempre es así. Porque además Incluso se venden sin puede ser receta, po. peor. Se venden sin receta. Mu- Y muchos de ellos son de alcance directo, sin venta restringida, entonces eso complejiza mucho el ambiente. Y nosotros vemos que hay pacientes que sobreusan de una alta cantidad de analgésicos, casi, imagínate, 15 días al mes, casi todos los días tomando medicamentos, y eso le puede traer una serie de otras dificultades. Y además, lamentablemente, el paciente migrañoso que sobreusa de las dosis mensuales permitidas de analgésicos, su dolor se vuelve crónico y resistente, y ya como que no, digamos, responde a casi ningún tratamiento. Ahora, en lo específico, los tratamientos para la migraña son de dos tipos. Uno es el tratamiento abortivo, que se toma para
quitar la crisis de migraña cuando viene esta en forma aguda. Y luego tenemos los tratamientos preventivos que se indica para los pacientes en toma diaria para lograr una disminución en la frecuencia mensual de las crisis. Ah, perfecto. Y eso es cuando ya finalmente esto está en avanzada. ¿Hay algo en que nosotros podamos hacer, y esta es la pregunta que a mí me encanta hacer, a todas las especialidades, con el estilo de vida para poder reducir en este caso las jaquecas, las migrañas, por esporádicas que sean o no? Sí, sí, la verdad es que es una muy buena pregunta, se la agradezco porque el tratamiento no farmacológico de la migraña prácticamente equivale a más del 50% de la efectividad del tratamiento. A veces los pacientes quieren el medicamento mágico o el tratamiento que les quite el dolor, pero lamentablemente, si no hay acompañado de eso a una serie de cambios de hábito, la verdad es que se pierde efectividad en los tratamientos. Por eso es que es muy importante las medidas no farmacológicas. Una de ellos en los pacientes migrañosos es la alimentación. La alimentación afecta por varias vías a los pacientes migrañosos. Una y la más importante es saltarse o ser desordenado el horario de alimentación. Más de 6 horas u 8 horas de ayuno es un potente factor gatillo de crisis de migraña y dolor de cabeza en los pacientes. Entonces tienen que ser bien estrictos: desayuno, almuerzo, 11 cena, más 2 colaciones incluso. Tomar abundante hidratación, 2 o 3 litros de líquido todos los días, eso es clave. Tercero, es muy relevante disminuir la carga de cafeínicos, ya sea en café, bebidas cola, chocolate, mate, bebidas energéticas, disminuirla. En general, los pacientes migrañosos son muy ávidos por el café, pero ojo, si el café se toma en bajas cantidades, no más allá de 1 o 2 tazas al día, eventualmente, o tomarlo esporádicamente cuando hay dolor de migraña, puede ayudar. Pero si el paciente toma más de 2 a 3 tazas en promedio al día, tiende a empeorar la migraña el café en estos pacientes. Entonces, disminución de los cafeínicos, ser ordenado los horarios de alimentación, tomar abundante hidratación. Y hay una lista negra de una lista bien grande de alimentos que eventualmente pueden producir migraña en el migrañoso, y cada migrañoso tiene que hacer la investigación de cuál es el que más le afecta. Yo le nombro algunos: queso, huevo, palta, plátano, chocolate, mate, alimentos light, cítricos, picles, vino tinto, cerveza, nuez, almendra, soya, maní. Esos son algunos de los, hay muchos más, pero estos son los más frecuentes. Y algunos incluso se sabe la molécula que puede inducir el dolor. Oigan, qué importante, porque no significa que porque ustedes sean migrañosos vayan a reducir esto, tiene que ser personalizado, porque además nosotros que hablamos muchas veces del estilo de vida, del huevo para nosotros es la proteína más completa y todo, pero algunas personas puede tener este impacto. Así que lo importante, y qué importante terminar con este consejo, conocernos a nosotros mismos, saber que de repente si incorporo un tipo de alimento puede tener un impacto, y por supuesto consultar a un especialista, porque hay caminos para poder disminuir, especialmente aquellas personas que pasan varios días al mes con la migraña. Doctor, gracias por acompañarnos en CNN Chile, por contarnos también de esta realidad silente, como bien lo explicabas, muchas veces en tantas personas que las vemos en el día a día, en la oficina, en el trabajo, en el lugar de estudio, que pueden estar viviendo una crisis de migraña y pasando un momento complejo que puede tener solución. Así que gracias. No, encantado. Muchas gracias a ustedes. Interesante conversación en torno a algo que es tan común pero tan poco conversado. Bien, pues otra entrevista más aquí en CNN Chile. Ya nos encontramos, hasta pronto.